Bien, entonces vamos, ya que iniciamos, quiero dar las gracias a las dos personas que son muy importantes para el proceso que estamos llevando, para los procesos de enseñanza. Y ahora vamos a continuar con la primera presentación de Ronis, que trae su ponencia magistral sobre la gramática de la lengua de señas brasileña. Un aplauso, por favor. Bien, muchas gracias a todos, muchas gracias Fabiola también por tu presentación y por invitarme al ciclo, a participar de este ciclo que llevamos, que ha durado ya 2 meses. Se han pasado muy rapidísimo todas estas semanas de trabajo junto a los equipos de trabajo, las mesas técnicas que hemos tenido, donde nos hemos reunido con diferentes personas, hemos conocido personas importantes en este proceso, que es muy importante para que sigamos avanzando. Ojalá que podamos progresar y continuemos trabajando a largo plazo en esto. Esta es mi investigación y que tiene el soporte de diferentes documentos relacionados y que están en el corpus de Libras brasileñas, con el que pudimos hacer el análisis gramatical. Esto es en mis espacios pedagógicos y lo que es la base para las personas que estudian magíster en lingüística. Y ya una vez después en el espacio del magíster seguimos esta investigación. Lo primero tenía que ver con la adquisición de la lengua de señas en primera infancia. Eso ya lo teníamos más bien estudiado, pero ¿cómo trabajábamos con los adultos que estaban adquiriendo la lengua? La adquisición de la lengua en primera infancia sucedía en espacios escolares, pero todavía no teníamos la evidencia ni la investigación en cómo es la adquisición de la lengua de señas en adultos sordos. Ya teníamos información y estaba progresando esos análisis respecto a las infancias, nos faltaba trabajar en los adultos que estuviesen adquiriendo la lengua de señas. Y ese es nuestro objeto de estudio, digamos. Los temas que estuvimos trabajando: primero el corpus de Libras, en segundo lugar, disculpen, me equivoqué, en segundo lugar, asuntos éticos, que es muy importante en esta temática. En tercer lugar, las metodologías de trabajo que estuvimos haciendo. En cuarto, la gramática de lengua de señas. Y qué es lo que les voy a ir mostrando, algunos ejemplos de los resultados de nuestra investigación y los ejemplos de análisis que pueden aportar para sus propias investigaciones. En primer lugar tenemos el tema del corpus, que es importantísimo para la realización de esta investigación. Nosotros en Brasil hicimos una recopilación de distintas personas sordas que hacían producción de señas, de productos propios de ellos, también a través de entrevistas con distintas personas, conversaciones, interacciones, grabaciones de su vida cotidiana, preguntándoles, por ejemplo, sus experiencias de vida, si es que, cuál es su relación con el portugués, cómo fue su proceso escolar, distintas preguntas relacionadas a su vida, y que en espacios de comodidad y de reflexión puedan interactuar uno a uno personas a través de la lengua de señas. Eso es primero, en una primera instancia, a través de video, se da la conversación, se graba en un video y después se generan temas de discusión. Vocabulario, sí. Temas de discusión en el que también se pueden revisar vocabulario de la lengua de señas, en este caso de Brasil, con los 27 estados que tenemos en Brasil. 27 estados somos en total. Y hasta ahora hemos logrado conseguir poco a poco tenemos de 6 estados en este momento, información ya subida en el portal. ¿Para qué generamos este corpus? Y toda esta recopilación de producción en lengua de señas es para poder tener y enriquecer y poder
mantenerla en el tiempo, que no se pierda. Sabemos que haya registro de la lengua de señas, sabemos que se ha ido perdiendo todo lo que ha pasado en el tiempo. Gracias a esto podemos tener un registro y recopilaciones de la lengua de señas. De esa manera en el futuro se podrían también llegar a hacer otro tipo de investigaciones, comparaciones, análisis con la lengua de señas, cómo va esta progresando, modificándose a través del tiempo. Eso todo a lo largo de todo Brasil. Y poder hacer análisis de diferentes, por ejemplo, los diferentes estados de producción de lengua de señas. Ya señas hay variantes en todas partes. Las personas sordas en Brasil se comunican de diferentes formas, son diversas, y toda esa diversidad estaría quedando registrada en este portal, donde podríamos tener distintas metodologías para el trabajo con ella. Todo es principalmente para darle visibilidad y valoración a la lengua de señas, y también para darle argumentos a la política pública, y que ésta aporte a la vida de las personas sordas finalmente. Los videos los realizamos con un registro a través de 4 cámaras, las 4 cámaras en diferentes ángulos. De esa manera tenemos todo el registro en 3 dimensiones de la lengua de señas y la podemos analizar de una forma clara. La cámara cenital, que permite observar el uso espacial de la lengua de señas. Eso también nos permite darle sentido a la gramática espacial, que es algo muy importante propia de la lengua de señas. En otros tipos de análisis tenemos poco acceso a esto, pero gracias a la cámara cenital tenemos una versión más fácil de analizar. Respecto a asuntos éticos, creo que es importante que podemos hablar de esto, que los trabajos que se hacen respecto a la lengua de señas, nosotros yo por lo menos llevo 25 años trabajando en esto, y hay algo que a mí me preocupa mucho, que es respecto a cuál es el sentir que tienen las personas sordas respecto a los investigadores oyentes, que se sienten más bien utilizados como objeto de estudio y que posteriormente no reciben ningún tipo de beneficio. La academia se queda con esta información y con todos los beneficios de nosotros que entregamos esta información y de quienes se entrega, se trabaja como objeto de estudio. Pero somos las personas sordas, y que son las personas sordas que finalmente tienen un mal sentir de esto. No se considera que su lengua la investigación es sobre su propia lengua. Entonces es importante que tengamos conversaciones éticas sobre cómo trabajamos en esto con personas sordas. Nosotros en Brasil, si bien la investigación la estamos haciendo personas oyentes a veces, siempre se hace en lengua de señas. Es importante que yo como investigador tenga acceso a esos conocimientos, a la lengua de las personas que finalmente estoy investigando. Es importante que las personas sordas participen de este proceso porque es su lengua, y que nos podamos poner en su lugar realmente a través de utilizar la lengua de señas. Es un proceso de años y que esto nos da la experiencia, pero lo más importante es que hagamos estas investigaciones en lengua de señas y siempre en conjunto con las personas sordas, que incentivemos la participación de las personas sordas, que sean sus investigaciones también las que estén presentes en estos espacios académicos, respetar sus espacios, su investigación. Si bien somos personas oyentes, tenemos que trabajar siempre de la mano y vinculadas con las personas sordas, siempre y de forma prioritaria. Trabajar en conjunto con las personas sordas significa incentivar el espacio de las personas sordas dentro de la academia. Esto implica entregarles espacio para la formación, para el desarrollo de sus propias temáticas de investigación, no solamente que sean coautores o participen en apoyo técnico de mis investigaciones, sino también incentivar el proceso de sus propias investigaciones y del surgimiento de su producción. Es importante que trabajemos en conjunto porque, bueno, en Brasil
ha pasado que las investigaciones muchas veces, los investigadores mencionan que, claro, las investigaciones finalmente las escribimos nosotros, terminamos nosotros, escribimos, por lo tanto aparece nuestro nombre, pero ¿qué pasa con toda la discusión previa, el trabajo de campo, el uso de la lengua, todo el trabajo que se dio previo al trabajo de escritura se hizo en conjunto, y ese es un trabajo que se debe valorar y respetar. Escribir es solo una parte de la investigación y por lo tanto eso no convierte solo a autor a la persona que escribe la investigación. Es importante también, bueno, para la academia es importante que está el autor, primero el autor y el coautor, por lo tanto en los espacios de investigación y en los equipos de investigación vamos rotando esos roles. En algunos son autores unos, en otros son autores otros. En el momento de la publicación también es importante quiénes son los primeros. Las primeras investigaciones son importantes, por lo tanto si yo hago la primera investigación en una temática voy turnándome con otra investigación y siempre dándole espacio a las personas sordas para que tengan sus primeras publicaciones. Todo esto se da también a través de discusiones dentro de la investigación. El corpus que tenemos en este momento en lengua de señas también tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo ético. Las personas sordas, nosotros no nos quedamos con esta investigación a puertas cerradas o en espacios privados, sino que también está disponible y público, que es parte de nuestra ética también, donde la producción está toda los corpus están todos producidos por personas sordas. La investigación que puedo hacer yo respecto al corpus que está dentro del espacio, siempre pongo la cita al corpus, el nombre de la persona sorda que aparece en ese corpus, como autor de esa producción, porque es la realidad. Esa persona es la que hizo la producción de eso que está publicado en el portal, en el corpus de lengua de señas. El asunto ético es siempre darle valor a las personas sordas. Ahora, sobre nuestro trabajo, nosotros trabajamos con personas sordas diferentes, con personas oyentes, todas siempre en lengua de señas. Tenemos discusiones dentro de este grupo también para ver cómo avanzamos en el proceso de investigación. También en cómo generamos metodologías y resolvemos los problemas de la investigación. Todo esto también lo vamos decidiendo en espacios comunitarios de este equipo. Cada uno da su reflexión, da sus perspectivas para seguir y continuar con un trabajo en coalición. También entendemos que hay muchas personas que tienen posgrados, títulos, otras formas de ver y de entender la investigación, cada uno en sus propias temáticas, de sus propias formas. De esta manera, las personas que estamos dentro de los espacios académicos nos reunimos para discutir y decidir y tomar decisiones importantes. Ahora, es difícil enfrentarse a esta situación y a los problemas metodológicos. Primero, ¿cómo hacemos las anotaciones de la lengua de señas? Para analizar la gramática, la segmentación de las unidades a las que enfrentamos se vuelve algo muy complejo. Por lo tanto, por ejemplo, en la producción de personas sordas, en la anotación nos enfrentamos a diferencias importantes de uno y otro analistas que pueden tener segmentaciones muy largas o muy cortas de la información. Esto quiere decir que es dónde comienza y dónde termina la seña. Si se hace, por ejemplo, con la mano derecha o con la mano izquierda, en la lateralidad, si sucede en dos niveles. Esto se hace a través de la glosa, que es una adecuación que se hace a través de la lengua del portugués. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de usar y principalmente darle espacio a la lengua de señas, que el portugués es una forma que nos facilita la anotación para poder discutir en torno a las libras en este caso. Y es la forma que hemos conseguido para poder seguir analizando la lengua de señas en este caso, si es derecha o izquierda, para permitir la segmentación. Todo esto se va discutiendo, por ejemplo,
en este caso, si yo voy a casa, ¿dónde termina la seña que voy a seguir usando? Termina frente a mí, termina delante de mí, ahí tengo una, voy. Se segmenta esa seña, voy, y se va segmentando las diferentes partes de la producción. Ahora, el corpus es algo más básico por el momento, todavía es algo básico, es el primer paso respecto a los gestos no manuales, expresiones faciales y corporales. Principalmente está todos los gestos manuales que se pueden ir anotando en glosa con el portugués. Aquí, por ejemplo, tenemos estas diferentes señas que tienen que ver con el movimiento, con rasgos diferentes, pero todo esto es diferente de cómo vamos a analizar profundamente después un solo segmento, una sola seña para poder ir incluyéndole distintos elementos en el análisis que son parte de la investigación, en este caso mucho más profundo. En primer paso tenemos este avance que es más básico, que tiene que ver con el registro de toda la información, ojalá en los distintos estados de Brasil, para que tengamos producción y que tengamos corpus para poder análisis. Hay muchas personas sordas generando producción, también hay personas bilingües oyentes que están utilizando en este momento este corpus básico para poder ir avanzando en el análisis, en la investigación y de esta manera profundizar los resultados de la investigación. En este caso también tenemos las unidades de oraciones más complejas, por ejemplo, oraciones complejas, oraciones que están hiladas o no hiladas, oraciones que van más independientes unas de otras. En este caso se unen dos oraciones, tenemos un solo segmento, una oración, tenemos que ver si es que viene con otra parte más o si no está relacionada a la segmento que viene. Aquí la discusión sobre la segmentación de ambas, de las oraciones completas, ha sido de importante discusión. Tenemos que hacer un análisis concreto de dónde vamos a separar un espacio de información de otro, una oración de otra. Claro, en las lenguas orales y la escritura está sujeto, objeto, verbo, tenemos las partes de las oraciones, sin embargo en la lengua de señas no tenemos esa información disponible, no tenemos esos análisis. También generar la información respecto a los rasgos no manuales, eso todavía queda al pendiente, la dirección de la mirada, el pestañeo, las cejas, los movimientos, la boca también. Son todas cosas que nos pueden ayudar a la segmentación de los espacios de información y todo eso tiene que estar dentro del análisis. La anotación entonces las hacemos en ELAN. Primero tenemos los videos y gracias a estos videos que tenemos estas 4 cámaras podemos ir haciendo la segmentación a través de este análisis. Primero de una manera básica haciéndolo y después con un análisis más profundo, que eso es lo que estaríamos trabajando en este momento. Es muy importante que las anotaciones que se hagan de la producción también estén validadas, no solamente anotadas sino validadas. Las anotaciones, la validación de esto se hace, por ejemplo, a través de diferentes personas. Un mismo material audiovisual con una misma conversación se genera la anotación a través de 2 personas y después estas anotaciones se comparan. Si tenemos un 70% de coincidencia entre ambas anotaciones, entonces podemos usar este material. Si la coincidencia es menor en el porcentaje, tenemos que resolver este problema metodológico que tenemos a través de discusiones, por ejemplo, y una vez que está validado podemos continuar con el proceso de investigación. Es muy importante la validación en esta parte del proceso. Lo mismo que ayer les mencionaba en la presentación sobre el banco de señas, está muy relacionado con el corpus. Las anotaciones están también en el banco de señas. No podríamos trabajar si tuviéramos diferentes resultados de este análisis. En el banco de señas podemos usar este mismo análisis, esta misma anotación, la misma metodología. Esto que está disponible en el portal se puede seguir usando para distintas investigaciones y se puede aprovechar este material. Está disponible, se encuentra a través de vocabularios de palabras
para poder encontrarlos. Por ejemplo, las señas que tenemos mostradas aquí, tú puedes verla, puedes verla y la puedes ver también en distintas partes y vas a encontrar ahí la información respecto a las señas y también su análisis. En el corpus vas a ver, está disponible para todo. Una palabra puede tener diferentes análisis, pero toda esta información está disponible en el corpus. Aquí tenemos que ver, ya hablamos de temas más básicos que están en el portal, y lo más profundamente está el tema de que pudimos analizar en el corpus, cómo se van hilando las de la información, los tipos, por ejemplo, parataxis. En segundo lugar, hipotaxis, que parataxis son cómo se van concatenando oraciones unas con otras. La hipotaxis, en segundo lugar, son más complejas porque son más dependientes los segmentos de información. Tienen cierto nivel de subordinación. En segundo lugar, tenemos ya distintos tipos de subordinación que pueden ser encajadas, por ejemplo, o tenemos estos dos análisis que tienen cierto tipo de relación o de sustantivación. Les explico. Estas que están subordinadas, que están encajadas, pueden estar en el sujeto o en el objeto, en el predicado. Aquí dependería. En lengua de señas queda bastante claro en con qué parte tiene la dependencia de una relación objetiva con la otra. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de todas formas para que puedan ver los análisis. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a aprovechar eso después. En el equipo de trabajo, que no lo hago yo sola claramente, porque sería imposible que lo hiciera yo solo, sino que lo hacemos en un equipo de trabajo de investigación, donde cada uno trabaja de forma colaborativa. Yo creo que es algo que sería urgente trabajar acá en Chile. No podemos seguir trabajando en equipos pequeños, tenemos grandes equipos, es importante la colaboración para este proceso. Allá en Brasil trabajamos de forma colaborativa y también trabajamos con personas de otros países, por ejemplo de Alemania. Podemos comparar cuál ha sido el avance investigativo y trabajar colaborativamente con otros países. Ahora sí les traigo sobre estos dos resultados que hemos tenido, las unidades de oraciones complejas, el parataxis y la que tiene que ver con la concatenación de oraciones, y la hipotaxis. La hipotaxis la hipotaxis también relaciona el condicional, que es cómo se van relacionando unas oraciones con otras y con distintos conectores que permiten saber si es que sucede o no sucede. En este caso sería el condicional. Todo esto lo trabajamos con el corpus y la información está disponible en el corpus de distintas personas sordas que hicieron estos videos, estas expresiones en lengua de señas. Las oraciones más complejas, una vez que tuvimos la segmentación de las unidades en formato más simple, pudimos unirlas en oraciones más complejas y segmentar estas unidades complejas de información. Después de la segmentación de estas unidades complejas, venía el análisis de la parataxis, que era lo que le decía, de la hipotaxis, y en último lugar de
concatenación de los segmentos de información. Todo esto lo hicimos a través de ELAN, como les decía antes. Acá tenemos los análisis completos y desglosados. Estas 3 primeras líneas son la parte más básica, y lo que queda más en profundo es lo que estaría en esta parte inferior. Cada unidad de información primero de forma básica, y la más compleja es lo que tenemos más aquí abajo. Son las oraciones, cómo se van concatenando, cómo se van relacionando unas con otras, y ahí en ELAN se puede ver todo ese análisis más profundo. En ELAN se tiene el control de poder viendo cada parte de la información, y permite una investigación mucho más profunda de la lengua de señas. Sobre la concatenación, hipotaxis, parataxis y los resultados de la investigación de esto, es algo muy importante la recursividad, que es muy propio de las lenguas en general. Voy usando la recursividad y concatenando segmentos de información para poder usar recursos narrativos. Y así voy armando a través de segmentos que se van superponiendo en la información. Esto es algo que no sucede sucede más en espacios naturales de conversación, donde se van superponiendo la información de una y de otra forma. Una estrategia que hemos tenido para poder analizar la recursividad tiene que ver con el análisis de marcas no verbales, que es lo que va hilando un segmento de información de otro, una oración compleja de otra. Puede ser el cambio de rol, movimiento de la parte superior del cuerpo, el uso de las cejas, la apertura de los ojos, también un pequeño balanceo. Todo lo que son rasgos no manuales, movimiento de la cabeza, dirección de la mirada, y son muchos elementos complejos que permiten hacer esta segmentación de información. La parataxis, que es la dependencia de las oraciones, hemos visto que existe en distintas partes a través de conectores. Los conectores son en su gran mayoría signos no manuales. Algunos conectores de estos rasgos más complejos es a través de señas, pero en su gran mayoría son signos no manuales. Les tengo ejemplos de conectores que se usan en las libras brasileñas, que es esta seña. En Chile, ¿cuál es? Es esta también. Allá en libras brasileñas es esta, que es también. También se usa, por ejemplo, para hablar, relacionar dos oraciones, dos familias, o por ejemplo hacer una comparación entre mi familia oyente y otra familia, mi familia sorda y otra familia oyente. Se usa para relacionar estos dos segmentos de información, hacer distintos análisis y discursivos. A ver si vemos el video. No corre. Está allá, pero no funciona acá. Rayos. Bueno, yo igual les puedo mostrar las señas. Tengo el video en mi computador. Bueno, no importa. La seña lo que muestra ya dice, mamá. Esa es una persona de padres sordos. En el corpus, en realidad, ustedes pueden ver producción de diferentes personas sordas. En su gran mayoría son personas de padres oyentes y que han aprendido lengua de señas en distintas etapas de su vida. Pero en este caso, esta persona en particular es una persona de padres sordos. Y con esto empezamos a ver también exactamente lo mismo que sucede. Aquí mismo estoy usando la seña, también.
Familias, por ejemplo, se usan este tipo de oraciones donde estoy haciendo una comparación entre familias sordas, familias oyentes, entre personas sordas, personas oyentes y que usan la lengua de señas de la misma manera. Ahí digo también. Otro elemento que encontramos como conector es la boya, que es, por ejemplo, yo estoy haciendo señas con una mano y la otra queda suspendida en la seña la información que quedó pausada de alguna manera. Información que quedó entregada en una mano que queda en esta posición. Es una boya, es un elemento, un conector recursivo que permite ir hilando o concatenando segmentos de información. De esta manera yo puedo ir adicionando información a esta oración que quedó suspendida en esta boya en una mano. Voy entregando información de forma simultánea a través de la lengua de señas. En la oralidad es algo que no se podría hacer en el español o en la oralidad. No se podrían superponer informaciones de forma simultánea. En cambio, en la lengua de señas yo puedo ir superponiendo información una sobre otra, manteniendo este elemento recursivo a través de la boya. Es algo bastante bonito de la riqueza que tiene la lengua de señas. Aquí tengo otro ejemplo también de una persona sorda que también tiene padres sordos. Bueno, no importa, sigamos avanzando. Este también es de disyuntiva. Aquí es un elemento de conector que se usa, es el o, uno u otro. En general también hay uso de la lateralidad y del espacio, uno y otro. Se puede hacer esa relación solamente con el cambio de un lado del otro, la expresión facial, corporal, la mirada, el movimiento de la cabeza, las cejas. Esto es un conector de rasgo no manual, pero también podemos usar o, uno u otro. En Brasil es o-o-r, or. Acá en español se usa el o. En este caso es, por ejemplo, tenemos una escuela especial de Brasil. Esta sería su seña. Puede ser esta escuela u otra escuela. Aquí tú puedes elegir entre una escuela y la otra escuela. Esta escuela o la otra. Aquí o allá, esta escuela o la otra escuela. Ahí se usa el conector. Y ahí también tengo este conector que es rasgo no manual. Un rasgo manual que hago la selección, la indicación de uno y otro que representa el uso del espacio. Aquí tenemos otro ejemplo que no lo vamos a usar. Esta es un ejemplo de adversativo que se usa principalmente para marcar diferencias. Pero se usa el pero en estas distintas variantes, con las dos manos, con una mano, con un solo indicativo. Y también el rasgos no manuales pueden ser, por ejemplo, la expresión en las cejas, que esa se mantiene a pesar de que el rasgo manual va cambiando. Tenemos entonces el conector con rasgo manual, pero también lo podemos hacer sin rasgo manual, solamente con marca expresiva. Ahí tengo el ejemplo del adversativo. Aquí este ejemplo se muestra que dice, sí, yo sufrí en esa escuela. En la escuela con integración yo sufrí mucho, pero, y usa esta seña, pero eso me dio fortaleza. Es algo que me hizo fuerte. Sufrí mucho, es cierto, sufrí mucho, pero, y usa la seña pero, eso me hizo fuerte. Ahí hace entonces un ejemplo de las oraciones adversativas. Aquí entonces los principales hallazgos de la parataxis también tienen que ver con el uso de los conectores. Los conectores como rasgos manuales, como les decía ahora. También, pero, o los ejemplos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? Pero la verdad y la realidad es que la lengua de señas de forma natural no usa el conector en su rasgo manual, sino que lo usa en su rasgo no manual, expresiones faciales, corporales. Esto es muy difícil de identificar en el análisis del discurso. Para esto, nosotros, junto con investigadores sordos, hemos tenido
que llevar diferentes discusiones, arduas discusiones, para poder encontrar cuál es el conector en realidad, porque son muy pocos los que tienen conectores con sus rasgos manuales o con su seña léxica. Lo que más también existe son oraciones o segmentos de dependencia, donde una oración depende de la otra, van conectadas y relacionadas semánticamente. Por eso tienen un rasgo de dependencia y eso es lo que tiene más el análisis. No sé si podemos mostrar, a ver, Este, por ejemplo, es un ¿por qué? El por qué. ¿Por qué? El de motivo. ¿Por qué? Es uno de los de relación. Motivo, causa, por causa. Y voy a deletrear. Motivo. Así es como se usa la seña en espacio de conversación. Es, que se refiere como eso es. En portugués, eso, se refiere un poco a eso. Pero los diferentes significados están en esta concatenación de estos dos segmentos complejos y relacionados. También se usa mucho el cambio de rol, la personificación del hablante. Por ejemplo, mi mamá, en cuanto me vio, se habla mucho de yo estoy usando ese rol, yo uso ese rol. Es una estrategia también, tiene una función gramatical muy compleja también en este caso. Este es el porqué, que en letras libras, se usa mucho más, tiene más impacto esta. Se enseña dentro de letras libras, esto es el que tiene más impacto, porque en ese se ha visto mucho más resultado, más avance. Ese. Lo que se ha ido estudiando más, lo que tenemos más evidencia también. También tenemos este otro ejemplo de hipotaxis temporal, que uno acontece después del otro, uno es resultado del otro. Donde se encuentran temporalmente dos segmentos de información, una da el otro. Hasta, por ejemplo, que tienen que ver con encuentros temporales. Y tiene distintas marcas temporales en este caso, del transcurso del tiempo, de la durabilidad, si es hacia el pasado, muy en el pasado. Y esto también, estas marcas temporales están en el uso del cuerpo, si es hacia adelante o hacia atrás, lo mismo que una línea del tiempo visual en formato horizontal se usa aquí adelante y atrás, una marca temporal. Aquí teníamos otro ejemplo, en el ejemplo dice, claro, estuve en la escuela hasta ahora, que hasta se usa hasta, esta es la seña, dice hasta, que tiene que ver con el transcurso del tiempo. Y también es un conector. Aquí también es un conector hasta en este caso, porque es lo que va pasando también. Otro tipo de señas que se usan como conectores, pero la gran mayoría, como les decía, son signos no manuales. Este es otro conector que se usa, que es ahora sí el cambio de rol de personaje, que es cuando yo nací, hace la seña, no dice cuándo, dice yo nací y desde ese momento hasta ahora, mi madre me toma en brazos y usó señas conmigo. Claro, su mamá es sorda y tienen esta relación. Y hace esto, dice,
encoge los hombros, hace yo nací y marca el tiempo al levantar los hombros y hacer hasta ahora, hace una marca de tiempo en el uso de la mirada, en el levantamiento de los hombros, y ese es el conector. En este caso, hipotaxis condicional, que es una oración, un segmento de información y otra, una oración y otra son complejas, están relacionadas porque depende una de la otra. Si una se cumple, la otra se cumple. Si pasa esto, la otra pasa o no pasa. Dependiendo de esto. Este es el condicional. Aquí todos estos marcadores están hechos, por ejemplo, con las expresiones, y van las cejas, signos no manuales, marcan, por ejemplo, el condicional, si sí o si no. También puede ser el gesto manual, en este caso, sí. En Libras es esta seña referente al condicional, que vendría siendo ejemplo. Se usan la ejemplificación para usar el condicional entre un segmento de información y otro. Por ejemplo, se usa una explicación o un aspecto y se dice un ejemplo para mostrar si es que es condicional a esa oración o no. Aquí ejemplo, en Libras portuguesas, ha ido cambiando y modificándose el rol que tiene el ejemplo para cumplir una función gramatical. Y algo muy importante, sí, que creo que es importante de la hipotaxis condicional, es cómo va a ser organizada la siguiente segmento de información y la expresión de facialocorporal, si es en negación o es en afirmación, por ejemplo, o si simplemente elimino el condicional. Por ejemplo, llueve, no voy. Llueve, no lo hago. No usé el gesto no manual, no dije sí o no, simplemente usé gestos no manuales para hacer referencia a la función gramatical, en este caso, del condicional. Los gestos manuales se usan sí, ejemplo. Por ejemplo, en este caso, si vienen mis amigos, si son o no son mis amigos, yo respeto a las personas. Ahí se concatenan dos oraciones complejas. Avancemos, los videos no funcionan. Aquí es otro ejemplo de la hipotaxis condicional, que la expresión facial es la misma en afirmación, en este caso, y representa lo mismo que el condicional. No hay gesto manual, no hay seña manual. Sigamos avanzando, no funcionan los videos. Una más puede ser. No, era esa, sí. Los principales hallazgos de nuestra investigación en relación a la hipotaxis tienen que ver con que principalmente se usa gestos no manuales. Existen conectores, hemos encontrado evidencia de algunos conectores con señas léxicas, pero en su gran mayoría son gestos no manuales, rasgos no manuales, expresiones, lo que van hilando y conectando una oración compleja con otra y van generando segmentos más largos de información. Es importante que en este proceso la hipotaxis, parataxis y la de información más compleja es cómo se van conectando estas dos segmentos de información, y uno de los rasgos más importantes es que entre uno y otro siempre hay un parpadeo. A veces no se da cuenta. En el AN lo pudimos pausar, ver muchas veces, cambiarle el tiempo, cambiarle el ritmo, hacer análisis mucho más profundos de eso, y ahí descubrimos cómo el parpadeo era una frontera entre los dos
segmentos de información. Encontramos este pequeño gesto no manual que sería el parpadeo. Lo importante de esta investigación es que sea utilizado por la comunidad y que esté libre para el uso de toda la comunidad, que se pueda utilizar dentro de las escuelas. Esto es lo más importante. En Brasil estamos trabajando en esto para poder liberar esto gratis, liberar esto de forma gratuita para su uso en las escuelas, en la educación de estudiantes sordos. En el portal de Libras, que también se los he ido mostrando, tenemos registro de estos análisis que hemos hecho también. Los investigadores en Brasil que provienen de distintos estados a lo largo de todo Brasil, da lo mismo en este caso porque toda la información, imagínate, estuviese todo repartido en Google, muy complejo, sería muy complejo encontrarlo y poder analizarlo y trabajar de forma colectiva. Por lo tanto, tenemos este portal en el cual todos los investigadores y las personas relacionadas a este ámbito vamos subiendo la información en esta plataforma. Cada uno tiene la propia posibilidad de tenerlo así. Es como parecido a la Wikipedia, pero es una Wikipedia de sordos de Brasil en la que vamos integrando información nueva. Si alguien tiene, por ejemplo, hay algún complejo, algún problema, se va analizando esta información. Hay publicaciones académicas, investigaciones que están todas puestas en este portal que funciona de repositorio. Este es un camino que también pueden seguir para la formación en gramática, la generación de corpus, el banco de señas. Todo está disponible en este portal. La publicación de gramática se publicó en 2021 y tiene su versión también en lengua de señas, en Libras brasileña en este caso. Primero, eso fue la prioridad que tuvimos nosotros, y es que primero saliera en lengua de señas, para que de esa manera, todos los investigadores tuvieron su espacio para poder hacer sus capítulos en lengua de señas. Y después hicimos el trabajo de traducción a portugués, si tiene voz, en caso de que lo puedan o lo quieran escuchar de esa manera. Tiene su traducción a portugués en oral, pero lo primordial en este caso siempre fue la lengua de señas, que estuviese disponible para las personas sordas. Están todos sus capítulos, todo el índice está completo, el libro disponible ahí. Y esto no significa que la investigación haya terminado. Esta es una primera parte. La idea es que sigamos teniendo nuevos tomos. Son grandes. ¿Y cuándo va a salir en español? ¿Cuándo va a salir entonces? En portugués ya tenemos muchísimo, entonces y así continuamos la investigación. Este fue el primero que tuvimos, así que tenemos el desafío de hacerlo tener publicaciones en español. También tenemos disponible los videos, como les decía, que se pueden ver. Tiene la versión adaptable para celulares u otro tipo de versiones web. También se pueden descargar. Están para libre disposición de la investigación. Y ya tuvimos la publicación del primer tomo del libro, con sus videos, con todo su material, y este año, o hace muy poquito tiempo, ya publicamos el segundo tomo. Son bien grandotes los tomos, traen información y también es sobre gramática. El primero fue sobre gramática propiamente tal, el segundo es más sobre bilingüismo y sobre mostrando distintos ejemplos de lo que estaba los distintos ejemplos de lo que veníamos hablando antes. Tiene todos sus links con los videos para acceder a ellos a través de la lengua de señas. Ustedes pueden encontrarlo, pueden descargarlo, está todo en el portal de Libras. Por favor, bien. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. No nos vayamos por las ramas, que la pregunta sea corta, concisa.
Sí. Muy bien, tenemos excelente, mucha información. Wow, me explotó la cabeza. Muchas cosas, siento que tenemos muchos desafíos nuevos, muchas cosas quedan por delante. Siempre siento que no, como que no estuviese haciendo nada, pero sí. Sé que estoy haciendo cosas, pero al mismo tiempo veo que falta tanto por delante que me quedo así, un poco perpleja. Bien, entonces, tenemos 5 minutos para hacer preguntas a quien quiera aprovechar esta instancia. Por favor, sí, les pido que sean cortas, piensen bien sus preguntas, organícelas bien, no nos cuenten cosas de su vida, por favor, no nos vayamos por las ramas, que la pregunta sea corta, concisa, precisa. Sí, ¿quieres pasar por aquí? Puedes hacerla en lengua de señas si quieres. ¿Vas a hacerla ya de forma oral o en lengua de señas? Voy a tratar de hacerla de forma oral. O sea, perdón, de forma de señas. Voy a tratar de hacerla en señas. Primero, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante, muy buena. Me queda una duda respecto a las metáforas de la hipotaxis, no sé. ¿Cómo puedes explicar la hipotaxis en metáforas? Cuando hace referencia a que hay un autor que habla sobre el tiempo pasado, el tiempo presente, el futuro. Ya. La investigación que hicimos en Brasil sobre libras ha ido avanzando, primero de lo más básico en la fonología. En segundo lugar, morfología. Eso ya estábamos en un nivel mucho más complejo, significa que íbamos agregando cada vez cosas más nuevas, más complejas. En tercer lugar, la sintaxis y la descripción lingüística. Descripción lingüística de la lengua de señas. La cohesión de la información en este caso. La metáfora está dentro de la semántica. Eso es algo que todavía no hemos entrado en el análisis. Primero vamos por parte, paso a paso, viendo cómo lo vamos avanzando tramo a tramo en el análisis, pero nos ha faltado todavía llegar a la semántica. Sí tenemos un poco de estudio en poesías, en producción poética. Muy buenos días a todos. Quiero preguntarle a Ronnie sobre el programa. Ay, sí, también tenemos algo de morfología, también está la metáfora en morfología, lo hemos visto. Sí, está ahí. Tenemos a un investigador que incluye esto en su investigación de gramática. Sí, en el tomo de gramática, en su capítulo, está disponible ahí, pero es muy poco el análisis. No tenemos todavía análisis profundo, estudios profundos en semántica, así que estamos esperando todavía que se den esas oportunidades. El capítulo de morfología, tenemos un poco de información sobre la metáfora, que ahí está por si la quieres ver. ¿Alguna otra pregunta, comentario, algo más que decir? Para una sola persona. Fue muy complejo, ¿me habrán entendido bien? ¿Muy difícil? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien tiene otra pregunta?
Muy buenos días a todos. Quiero preguntarle a Ronnie sobre el AN, que es el programa que están usando para hacer el análisis. ¿Cómo trabajaron en el equipo de personas sordas, encontrando diferentes elementos que fueron integrando en el AN y haciendo la segmentación de las señas? Mi pregunta tiene que ver también cuánto se demoraron, cuánto tiempo estuvieron trabajando en eso. ¿Cómo fue el proceso en términos de tiempo y esfuerzo? La anotación básica, que fue lo primero que hicimos, que es algo, bueno, muy importante. Primero requirió de mucho tiempo. El análisis de una sola persona para 1 minuto. La anotación de 1 minuto tomó 1 hora. Para una sola persona. Recuerden que si tenemos 2 es otro. Si es 1 minuto las 2 personas, son 2 horas para hacer el análisis básico del AN. Nada más, es un arduo y largo trabajo. Pero ¿y cómo lo hacen entonces si son más personas? La anotación es un proceso muy agotador, muy cansador, que requiere mucho esfuerzo físico. Nosotros trabajamos en jornadas de máximo 3-4 horas. Si somos equipos de personas, podemos hacerlo en máximo 4 horas, pero es un trabajo muy cansador y sí depende de las personas que estén involucradas. 4 horas es lo máximo en una jornada de 4 horas de anotación, nada más. Y con pausa activa, nos estiramos, tomamos agüita, volvemos al trabajo y seguimos en esto. Es arduo trabajo, es esfuerzo físico a pesar de estar sentada para poder lograr una buena segmentación de la información. Para 1 minuto, si tenemos 2 personas, vamos logrando 2 horas, significa que necesitamos entonces más personas, más investigadores. Cuando ya vamos logrando el trabajo, vamos trabajando más en esto, vamos haciéndolo más fluido y podemos puede empezar a tomarnos más tiempo, pero lo normal es que 1 minuto tome 1 hora. Bueno, yo, que estoy de dueña de casa, voy a aprovechar esta instancia para hacerte una pregunta. Yo voy a aprovechar este momento, decía, de dueña de casa. Como nosotros estamos en el equipo de coordinación, nosotros en el equipo de trabajo con el AN, ha sido horas de trabajo, nos ha costado, se nos caen los ojos, mirar los ojos, poder mirar las expresiones faciales. Claro, hay muchas cosas que se nos pasan también. También sutilezas en el movimiento de el torso, los hombros. Junto a Paula hemos trabajado en argumentación. Que claro, hay cosas que vemos claro como en cambios de rol, pero hay otras cosas que son mucho menos evidentes, como el punto de vista, la mirada. Entonces tenemos que repetir un mismo segmento muchas veces, lo que sigue siendo muy cansador. Bueno, lo que dice, yo llevo muchos años haciendo anotación, muchos años haciendo esto, tengo mucha experiencia. Y todavía hay cosas que se me van, y que no veo. Yo que tengo esa experiencia, aún me pasa eso. Es importante que en la anotación siempre haya una doble revisión, una revalidación, que sea de trabajar en equipo, y cuando ya esté validado, se use ese material. Bueno, esa era mi pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacemos? Porque yo pensé que era parte de mi equipo. Nosotros trabajamos con Andrea, con Paula, con Juan Luis, con Verónica. Somos muchas personas, Martín. Y todo, a pesar de verlo una y otra vez en el momento de ya está validado. Después tenemos una nueva investigación, volvemos a ver ese material y nos encontramos cosas nuevas siempre. Entonces ¿qué pasa?
¿Está malo el corpus? No sé, tengo estas reflexiones, estas preocupaciones. Primero, tenemos anotaciones de una de otras personas y ahí es muy importante que hayan personas sordas. Las anotaciones de personas oyentes están bien, pero las de personas sordas siempre van a ser las que nos vayan dando la validación, y todo a través también de la discusión y acordando, tomando acuerdos comunes entre los equipos. Ya, una pregunta puede hacer, pero corta. ¿Tienes permiso porque eres parte del equipo? Ya, voy a hacer... Sí, porque es amiga de la casa. Nosotros con el Movimiento 42 también hemos estado haciendo anotaciones. Las hemos traspasado a glosa, y a veces cuando las hacemos una y otra, diferentes personas, encontramos diferentes formas de hacer esas anotaciones. Mismo material, pero la glosa es distinta. Siento que la glosa tal vez no es la mejor herramienta. No sé qué piensas tú. Esta es la seña que usamos nosotros para glosa. Bueno, la glosa es una herramienta que hemos usado, es una forma que hemos encontrado para poder anotar, pero también tenemos problemas con ella porque hay variaciones entre una y otra anotación a través de la glosa. Sin embargo, todo está en el banco de señas, y la información y el análisis está en el banco de señas. Y ahí se va viendo que la glosa es la misma. Que es por segmentación de señas, recuerden eso. Eso se puede usar, esa mismo. Puedo usar ese material que está ahí, copiar y pegar, digamos. Puedo usar ese material que está ahí, esa traducción que está dentro del análisis del banco de señas. Esa información está, y está también la traducción, por ejemplo, en portugués en español, con la glosa. También como el uso que tenga en distintas oraciones. Lo importante es que toda esta información esté y coincida con la que está disponible, está estandarizada a través del banco de señas. Bueno, ya ahora que ha pasado este primer bloque, ya estamos un poco más cansados, vamos a pasar y aprovechar que tenemos 15 minutos para un café, para remojar las manos, remojar la voz. Así que eso.